El título de este estudio es Usted puede estar siempre gozoso. Sepa cómo vencer a los ladrones del gozo en su vida. La nota que domina en esta carta es el gozo. Así como en otras cartas resalta algo, a los Gálatas resalta el tema que Pablo le habla de habiendo empezado por la fe, ahora quieren perfeccionarse por la ley. En Colosenses va a hablar de otro tema, que es de la divinidad de Cristo y de aquellos que creían que por el conocimiento uno podía llegar a ser un hijo de Dios. Y así cada carta tiene una nota principal. Esta es el gozo. Acá en esta fue escrita a una iglesia que comenzó con grandes tribulaciones. Pablo, como le dije recién, había estado preso, fue torturado por el Evangelio. Pero allí comienza una iglesia y la gente se convirtió. El carcelero especialmente en este caso, y seguramente, aunque no lo menciona el libro de Hechos, muchos de los que estaban presos, al ver ese milagro, se habrán rendido a Cristo. Porque imagínense un preso, que no quiere estar preso, obviamente, y que de pronto ve que puede escaparse, porque están sus cadenas sueltas, las puertas abiertas, y no puede irse, y no sabe por qué no se va. Quiere irse, pero no puede, porque Dios no se lo permitió. Esa gente seguramente habrá entendido que tenía que entregar su vida a Cristo. O sea, comienza la iglesia. Y en este lugar fue donde comenzó un trabajo misionero del apóstol Pablo. ¿Qué es el gozo? Es fruto del Espíritu Santo, según dice Gálatas 5:16. Por lo tanto, es patrimonio del cristiano, o sea, nos pertenece. Nadie puede decir yo no tengo gozo. Si ustedes leyeron allí en Gálatas 5, cuando habla del fruto, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si alguno me dice yo no tengo paciencia, esa persona o no es un cristiano o está mintiendo, porque no se está dando cuenta que sí tiene paciencia, porque tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no la ejercitamos. Yo no tengo dominio propio, por eso exploto, pierdo el control. No, si sos cristiano y tenés el Espíritu Santo, tenés dominio propio. Solo que estás haciendo lo que vos querés y no le estás dando lugar al Espíritu Santo. Y si un cristiano dice, yo no puedo tener gozo, ¿cómo voy a tener gozo si no tengo plata, si mi mujer me dejó, o mi marido, si mis hijos andan en la droga, si el gobierno me roba todo, si mi patrón es un explotador, si ahora encima me diagnosticaron una enfermedad grave? ¿Cómo voy a tener gozo? Pero quiere decir que tu gozo estaba basado en lo material, en lo tangible, en lo palpable y no en Dios, en el Espíritu Santo. Por eso el gozo es algo que tenemos al recibir a Cristo en el corazón. La presencia, la manifestación del gozo en el cristiano hace que sea reconocida en el mundo. Él sea reconocido y señalado como diferente. Así te dice la gente en el trabajo, ¿cómo puede ser que vos con tantas, como está la cosa, con la inflación que hay, y vos todavía seguís contento y cantando y silbando, y por ahí te escucho en el celular que estás escuchando música cristiana? Porque tengo a Cristo, porque tengo el Espíritu Santo y porque estoy más allá de las circunstancias, más allá de las circunstancias. Y el mundo se va a dar cuenta de eso y eso va a hacer que ellos quieran venir a Cristo. No es una, vuelvo a repetir, no es una alegría que, el gozo es mucho más que una simple alegría porque ganó tu equipo de fútbol, porque te aumentaron el sueldo. No, son cosas buenas esas, pero el gozo no está basado en esas cosas externas. Y Pablo nos va a mostrar que Satanás quiere robarnos el gozo, quiere arrebatarnos para inutilizarnos
en el servicio del Señor. Recordemos que el diablo es ladrón, ya lo dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero el diablo viene para robar, matar y destruir. Robar, hurtar, quitarnos. Y tenemos 4 ladrones del gozo. En el capítulo 1, las personas. ¿Sí? A veces entre nosotros nos robamos el gozo, algunas actitudes, algunas cuestiones. Las circunstancias en el capítulo 2, las cosas materiales en el 3 y las preocupaciones en el 4. Y hoy vamos a ver el capítulo 1 de Filipenses. Tengan sus Biblias abiertas, abiertas, o sea, el celular no sé cómo lo van a abrir, pero abiertas así, abiertas. Si no al celular, péguenle un machetazo a ver si se puede abrir. 3 veces menciona Pablo el gozo en este capítulo. En el versículo 4 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, perdón, ese era el 3. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes. En el 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo siente gran gozo porque Cristo es anunciado. Y eso va a ser motivo siempre de gozo. Y en el 25 dice Pablo: confiado en esto, así que quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Y gozo de la fe. Le interesa el gozo de los filipenses. Él está confiado que quedará para provecho y gozo de ellos. Una de las razones del gozo que tenemos es cuando vemos gozo en otras personas. Los cristianos, especialmente un pastor, pero en todos nosotros vemos que el otro está gozoso en el Señor y eso nos trae gozo a nosotros, porque decimos, realmente este hermano es un ejemplo, en medio de dificultades, de situaciones, él está con gozo. No, a veces ni lo entendemos, cómo podemos estar gozosos en medio de las tribulaciones. Yo, como a cualquiera de ustedes, nos cuesta entender que Pablo, el apóstol Pablo y Silas, los habían le habían azotado mucho, dice ahí en Hechos 16, o sea, no es que le dieron mucho, los metieron presos, seguramente ese carcelero romano no los habrá tratado muy bien y los tenía ahí, y ellos en vez de estar a los gritos, llorando y gritando y diciendo: pero qué gente, qué desastre, qué malos que son, uno encima que le viene a traer un buen mensaje, el mensaje de Jesucristo de salvación, mirá cómo nos tratan, lo que hicieron con nosotros. Ellos estaban cantando y alabando a Dios y ahí se hizo el milagro. Ahora, es difícil entenderlo, pero en realidad cuando uno está en esas situaciones es cuando disfruta el gozo del Señor. Una de las razones es porque el gozo, vuelvo a repetir, no depende de lo circunstancial, y la otra es que uno va a ver en medio de esa situación cómo el Señor se va a manifestar con gran poder. Ahora, Pablo no solo menciona el gozo, también se refiere a ciertas personas que con sus actitudes y sus palabras querían robarle el gozo. En el 15 hablan de aquellos que predican a Cristo por envidia y contienda. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. El 16 dice: los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense lo que hacían algunos. Predicaban el Evangelio porque querían que de esa manera el apóstol Pablo fuera perjudicado, porque como él era el más reconocido, era el referente, ese Saulo, ese Pablo, que miren lo que antes perseguía, ahora anda, y él moviliza a la gente, y entonces si algunos predicaban, se ensañaban más con Pablo, como diciendo: ves, lo que vos enseñaste, encima estos otros también lo están haciendo. Sí, parece mentira que alguien predique por eso, pero muchas veces hay personas que te dan noticias como diciendo: estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y no para darle gloria a Dios, sino para ponerte mal a vos, para decir lo que estoy haciendo, lo que estoy predicando, por donde estoy yendo. ¿Saben qué dice Pablo? A mí no me importa. Aunque me aumenten aflicciones en mi vida, lo que yo sé es que aunque ellos lo hacen con esa mala intención, igual están predicando a Cristo. Y al predicar a Cristo, Cristo es anunciado y alguno se va a convertir. Porque es verdad, porque la palabra no vuelve vacía, porque el que convence no es el predicador presenta el mensaje, el que convence es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo se gozaba con eso.
Y en el 17, a los que se oponen en forma directa. No, en el 16. Entonces, eso eran las personas que querían tenerlo mal a él. Las personas que utiliza Satanás pueden ser amigos, vecinos, parientes, autoridades. Hoy no sabemos, si fuera Dante Gebel el que está predicando acá, ¿a quién mencionaría? Siempre él va a hablar de la suegra. Se ve que tiene una buena suegra, por eso se anima a decir eso. Porque si fuese mala su suegra no lo diría. Entonces, a veces las autoridades, díganme si no nos dan, nos quiere robar el gozo lo que hacen las autoridades, especialmente las nacionales. Pero bueno, ellos son de este mundo, nosotros no. Ellos no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, tienen antivalores. Y bueno, entonces que no nos roben el gozo. De hecho, es cierto que es muy feo lo que está pasando en el mundo ahora y particularmente acá en la Argentina, pero empiecen a pensar en la historia si no han pasado estas cosas. Cuando Samaria estuvo rodeada por los asirios, estaban que no tenían ni para comer, no le permitían, no tenían ni agua ni comida. En el año 70 después de Cristo, cuando fue tomado Jerusalén, la gente se comían a las criaturas, tampoco tenían para comer. Hoy en algunos países les prenden fuego a los cristianos, o sea, la iglesia con los cristianos adentro. O sea, persecución siempre hubo. Y ahí es donde el cristiano tiene que manifestar lo que tiene realmente, qué relación tiene con Dios, y no si son las cosas circunstanciales lo que le dan o le quitan la alegría. La gente puede burlarse de nosotros y de esa manera nos hacen reaccionar mal y ahí nos arrebatan el gozo. También nos atacan en forma directa y nos hacen sufrir y por eso tratan de robarnos el gozo. Entonces hay muchas maneras que Satanás utiliza para quitarnos el gozo. Lo hizo con los profetas, con los apóstoles, con los siervos del Señor de todos los tiempos, aún con el mismo Señor Jesucristo. La gente se burlaba de Él, le decían, hace esto, hace aquello, hasta que el Señor da su vida en la cruz y luego resucita, ni sus hermanos creían en Él. Después llama la atención que en el libro de los Hechos, Jacobo o Santiago, que era se cree que es el primero de los hijos que tuvo después María con José, tuvo un encuentro con el Señor se le apareció y él llegó a ser uno de los referentes, incluso la autoridad allí en Jerusalén. Pero al principio no creían en él, se burlaban, estando en la cruz, le decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Querían quitarle al Señor el cumplimiento de su misión, pero no lo lograron. Cualquier cosa va a ser. ¿Qué podemos hacer para vencer a este ladrón del gozo y evitar ser despojados del gozo y sumidos en el temor, en la amargura, en la tristeza? Versículo 18, él nos va a dar las claves, el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues? Después de decir lo que estaba pasando, que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en eso me gozo y me gozaré siempre. O sea, se goza en el hecho de que Cristo es anunciado. Es su más grande anhelo y de una manera u otra se cumple. Gozate, porque fíjense lo que suele pasar. Cuando en algún grupo uno está y lo reconoce, vos sos evangélico, y entonces te empiezan a hacer burla. El resultado es que por la burla o el ataque de los que querían ponerte mala voz, de alguna manera salió el tema del evangelio, el tema de Jesucristo, y se puede compartir el mensaje. El resultado es que lo que ellos quisieron hacer para mal, terminó para bien. Ahora, si la persona que es atacada se enoja, se ofende o se va porque acá no me quieren ver, se perdió la oportunidad de disfrutar del gozo y de compartir el evangelio. El Señor es sabio, sabe lo que permite. En el 21 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él no le asusta la persecución, ya que vive por Cristo y para Cristo. Ninguno de nosotros, no sé, creo yo que ninguno de los que están acá presentes quiere morirse. Levante la mano el que se quiere morir. La única persona que yo encontré que quería morirse era Pablo. ¿Cómo? Sí, él decía, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero sé que me tengo que quedar porque tengo
que cumplir un ministerio. Dice, por mí me iría, pero es mejor que me quede. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No que quería morir. Aunque hay veces, hay días que nos queremos morir, pero que la motivación sea correcta. Yo me quiero morir para ir a estar con el Señor, no que me quiero morir para sacarme de encima los problemas de este mundo. Enseguida, uy, qué difícil, me quiero morir. Bueno, la expresión esa a veces se dice nomás, pero tengamos cuidado. Ahora, eso sí, no tenemos miedo a la muerte. Por eso, como dice Pablo, es ganancia. Y como yo siempre digo, yo no tengo miedo de morirme, no tengo apuro, eso sí. ¿O alguno de ustedes está apurado? Lo que sí quisiera que se cumpliera cuanto antes, si fuera ya, aunque no termine de predicar, no me importa, que el Señor venga ya a buscarnos. ¿Quién quiere? Eso sería lo más maravilloso. Pero Él tiene su tiempo. El versículo 28 dice así: y sin dejarnos intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación, y esto procede de Dios. Él no se asusta, no se arredra, no se intimida por la oposición de los enemigos, ya que esto confirma su salvación y su servicio a Dios. El Señor dijo, si a mí me persiguieron, ¿qué quieren que hagan con ustedes? Si a mí me trataron mal, ¿qué quieren que hagan con ustedes? Decía un predicador, que todavía vive, que ahora ya estaba bastante viejito. Él decía, estoy preocupado, dice. La verdad que estoy preocupado, dice, porque cuando Jesús predicaba lo perseguían. Cuando Pablo iba a una ciudad lo corrían, lo apedreaban, lo metieron preso, lo perseguían, al final lo mataron. Cuando Pedro iba a predicar lo perseguían. Cuando después los primeros cristianos predicaban los perseguían. Y yo cada vez que llego a algún lugar, a alguna nación, a algún país, me recibe el presidente, me recibe el gobernador, me invitan a tomar el té. Estoy preocupado, dice. Y sí, ojalá nos reciban y de esa manera reciban el Evangelio. Pero nosotros deberíamos ser vistos, como dice una frase allí en Hechos. Cuando llegaron Pablo y los demás a predicar, vinieron algunos que los perseguían y dijeron así: estos que trastornan el mundo entero, también llegaron acá. ¿Alguna vez se dijo eso de nosotros? ¿O están palmeándonos porque somos iguales a ellos? Cuidado, hermano, no nos asustemos por la oposición, porque Dios lo permite y Él está con nosotros. ¿Cuál es la clave? Y recuerden esto, porque en las 4, y después vamos a hacer un repaso al final, en las 4 prédicas que vamos a hacer, de los 4 capítulos, vamos a poner y vamos a ver que la clave está en la mente. Porque Pablo dijo, ustedes tienen la mente de Cristo. Pablo dijo en Romanos, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Acá, en esto, la clave es una mente tranquila y segura en Cristo. Solo pensar en Él. Una mente íntegra. Después veremos las otras. No me quiero adelantar para que justamente quede esta bien grabada. Una mente íntegra, integral, segura en Cristo. Una mente tranquila y segura en Cristo. Solo pensar en Él, en el centro de nuestra mente, de nuestra vida. Jesucristo, la vida del creyente, se regocija en medio del sufrimiento. Pablo estaba seguro de su relación con el Señor, sabía que estaba a su servicio y no dudaba de lo que le había dicho a los romanos. Romanos 8:28, ¿qué dice? Si tuviéramos antes de la reforma de Lutero, estaríamos diciendo, tienen 1000 indulgencias. ¿Se acuerdan del tema de las indulgencias? Por eso Lutero escribió las 95 tesis, que era un comercio que querían hacer los católicos, el Papa, vendiendo indulgencias para solucionar tu problema. No hay premio de esa manera. Pero, ¿qué dice Romanos 8:28? Los que aman a Dios, todas las cosas les salen siempre bien. Pueden ser malas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, dice también Romanos 8:28. Pero no te dice que no te vas a enfermar, que no vas a tener problemas, que todo te va a ir bien, que nunca va a tener viento en contra. Escuchen el videíto de esta mañana. No quiere decir que, bueno, el de ayer en realidad, que no va a haber tempestades, que no va a haber turbulencia. El de hoy habla del agua, de agua fresca y de la sombra que el Señor nos da para protegernos. No te dice que no vas a tener problemas, te dice que te va, en definitiva, te va a ayudar para bien. Y sigan leyendo después en sus casas, ahora cuando se van y tienen un ratito libre, Romanos 8:28 hasta el 39, hasta el final, y van a ver la riqueza que hay allí. Entonces tenemos que creer que todo nos ayuda para bien.
Y esto era verdad cuando lo escribió Pablo y sigue siendo verdad. Como cristiano y siervo de Dios, hijo de luz en una generación que ama la oscuridad, no podía sino esperar sufrimiento, el apóstol Pablo. Y le era menester conservar el gozo para ser fiel y útil a quien lo había tomado a su servicio. Eso tiene que ser nuestra experiencia también, nuestra realidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Y con esto vamos a ir terminando respondiendo esto. ¿Qué hacemos nosotros para evitar ser despojados del gozo? Antes de responderle, ¿se han sentido robados, despojados en su gozo? Qué bien, ella no. Me alegro que sea gozosa. Y es posible, los niños, gracias a Dios, no piensan en tantas cosas como los grandes. Pero, a ver, ¿alguna experiencia que le robó el gozo? ¿Quién puede decir algo? A ver, Norma. Le quiso robar el gozo. Le robó un poquito el gozo. Bien, ahí tenemos un testimonio. De esa situación que le pasó a Norma vamos a hablar en el 4º capítulo, porque lo que le robó el gozo a Norma fue la preocupación de que pudiera suceder eso. Bien, gracias. Bueno, ¿y cómo hizo para vencerlo? Para recuperarlo, mejor dicho. Oración y buscar y confiar en el Señor. Aleluya, gracias Señor. Otra, una más. A ver, Luisa. Amén. Gracias, Luisa. Eso es, ¿ve? Un problema de salud, estoy solo, me abandonaron. No, el Señor está, confiar en Él, pensar en Él. Miren, tendríamos para rato si nos contáramos las historias. Cuanto más viejo, más historia tenemos. Pero qué bueno es aprender a que no te robe el gozo el diablo. Hoy hablamos de las personas, después vamos a hablar de las circunstancias, después de las cosas y después de las preocupaciones. ¿Qué hacemos nosotros para evitar ser despojados del gozo? Igual que el apóstol Pablo, debemos estar seguros de nuestra relación con el Señor. Y aunque nos ataquen, quedarnos tranquilos, sabiendo que estamos donde Dios quiere que estemos. Lo anterior debe ser así, eso sí. Yo tengo que estar donde Dios quiere que estemos. Porque si estamos en algún lugar o servicio que Dios no nos encomendó, no habrá tranquilidad ni seguridad. Ahí perderemos el gozo y no lo podremos recuperar tan fácil porque decimos, y tal vez no tengo gozo porque no estoy haciendo lo que el Señor me mandó, no estoy donde debería estar. Entonces, si yo estoy donde debo estar y estoy haciendo lo que el Señor me mandó, el gozo no tiene por qué irse de mi vida ni perderse. Otra cosa, Cristo debe ser el centro de nuestra vida, como dice Él en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor está en toda circunstancia. En el Antiguo Testamento dice, cuando pases por el fuego, la llama no te quemará, cuando pases por el agua, no te anegarás. Pero dice, contigo yo estaré, dice el Señor. Él está. Lean Isaías, Jeremías, los Salmos, la cantidad de promesas del Señor y el Nuevo Testamento, donde el mismo Señor nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.